Bienvenidos adentro de mi propia mente. Hoy les traigo una historia que nos enviaron de manera anónima y que desde que la leí no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. A veces el horror no viene de lo que imaginamos, sino de lo que vivimos de cerca. Esta historia nos lleva a un lugar donde la vejez y la oscuridad se entrelazan, a un sitio donde las paredes parecen susurrar secretos antiguos, donde la soledad no solo es palpable, sino que respira. Prepárate para entrar en uno de esos lugares en los que sabes desde el primer momento que algo no está bien. Yo era enfermera, o más bien, lo fui durante un breve periodo. Estaba recién llegada a Estados Unidos buscando una oportunidad, algo que me permitiera empezar desde cero. A veces uno acepta lo que sea. Me ofrecieron un puesto en un geriátrico ubicado a las afueras, casi escondido entre árboles viejos y un camino de tierra que parecía sacado de otra época. Desde el primer día supe que algo no encajaba. El edificio era antiguo, oscuro, deteriorado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse ahí y dejarlo pudrirse poco a poco. Los pasillos eran largos, angostos, mal iluminados. Las puertas de las habitaciones crujían, incluso sin que las tocaras. El aire estaba impregnado de humedad, de ese olor espeso a orina, medicamentos y algo más que nunca pude identificar, como si las paredes mismas sudaran tristeza. No pasé más de un mes allí. Una noche me asignaron el turno sola. Me pareció raro, porque normalmente al menos hay 2 personas en la guardia nocturna, pero esa vez, por falta de personal, me tocó a mí cubrir todo. Estaba nerviosa, pero traté de mantenerme firme. Me asignaron revisar a un paciente al que nunca había atendido antes. Su habitación estaba al final del último pasillo, el más apartado, el más oscuro. Nadie me había dicho mucho sobre él, solo que estaba allí hacía años. Al llegar a la puerta, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era el frío del clima, era otra cosa, como si algo dentro de mí me estuviera diciendo que no entrara, que me diera la vuelta. Pero lo hice. La habitación era lúgubre, apenas iluminada por una lámpara vieja en la esquina. Él estaba allí, recostado en una camilla, atado con correas a los brazos y a las piernas. Su piel, su piel era como papel, blanca, pálida, sin color, casi traslúcida, como si estuviera hecho de cera. El rostro, nunca voy a olvidar ese rostro. Era como una calavera viva, sin expresión, con rasgos tan marcados que parecía que su cara se hubiera fundido con la de una máscara. Sus ojos eran pequeños, hundidos, pero brillaban con una intensidad extraña. Me acerqué para aplicarle su medicación intravenosa. Era parte del procedimiento. Mientras preparaba la aguja, lo miré, y fue en ese instante cuando empezó a reír. Una risa seca, hueca, como si le doliera la garganta. Pero lo más extraño era que lo hacía mirándome fijamente, y luego torcía los ojos, los volvía en blanco, como si se desconectara. Luego volvía a mirarme, y repetía la risa, una y otra vez, como si lo estuviera disfrutando, como si yo fuera su entretenimiento esa noche. Me temblaban las manos. Tragué saliva y traté de mantener la calma. Le tomé el brazo con suavidad para insertar la aguja, pero algo no estaba bien. Su piel no reaccionaba. Era como tratar de pinchar un muñeco de plástico. No entraba. La aguja simplemente se doblaba o rebotaba como si algo invisible la empujara. Partí 2 jeringas intentándolo. Estaba helada, paralizada. Mi mente estaba en shock, pero traté de mantener la calma. Mi respiración era más rápida, pero me dije que tenía que seguir. El protocolo, mi trabajo, todo lo que me había enseñado a hacer, me decía que debía continuar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía ser que algo tan sencillo como una inyección intravenosa no pudiera hacerlo? Miré a su cara nuevamente, buscando algo en su expresión. No había nada, solo esa risa macabra, esa risa que retumbaba en mi cabeza como un eco. Algo dentro de mí me decía que había algo mucho más oscuro en este hombre. Quizás ya no era un hombre. Quizás nunca lo había sido. Finalmente decidí administrar la medicina por el suero de salina. Fue lo único que funcionó. Cuando finalmente terminé, salí de esa habitación con el corazón razón latiéndome en los oídos. Me senté un momento en el puesto de enfermería y traté de convencerme de que era el cansancio, que tal vez él tenía una condición neurológica que explicaba su comportamiento. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Al cambiar de turno me acerqué a la enfermera que llegó por la mañana. Le entregué mi parte del paciente y ella me miró confundida, como si no entendiera de quién hablaba. ¿Cuál paciente?, preguntó. El del cuarto del fondo, el que estaba atado, el de piel blanca. Ella frunció el ceño. ¿Estás segura? Él nunca se despierta. Lleva años dormido.
Solo está ahí. No abre los ojos, no habla, no se mueve. Solo duerme. Sentí que el mundo se me venía abajo. La sangre se me fue a los pies. Me oriné encima. Literal. No me lo podía creer. Había estado en la misma habitación que un cuerpo que, según ellos, nunca había despertado. Y todo ese tiempo, esa risa macabra, ¿qué significaba eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había tenido esa reacción tan extraña conmigo? Nadie me creyó. Nadie. Pasé días sin dormir. Soñaba con su cara, con su risa. En las pesadillas me hablaba. Me decía mi nombre, me llamaba como si me conociera desde hace años. Me despertaba sudando, gritando, con la sensación de que él estaba en la habitación. Renuncié la semana siguiente. No volví a pasar por esa calle. Cambié de ciudad, de estado. Me prometí no volver a trabajar en lugares donde los pasillos no tuvieran ventanas, donde las luces parpadeen como si anunciaran la llegada de algo más. Pero a veces lo escucho. Cuando estoy sola en casa, justo antes de dormir. Esa risa suave como un eco. Y a veces tengo la sensación de que alguien está viéndome, desde la esquina oscura del pasillo, desde el reflejo de una ventana. No estoy loca, lo sé, lo viví. Pero lo más aterrador de todo es que no sé si esa risa proviene del hombre de la camilla o si en realidad viene de las sombras que aún permanecen en ese edificio. Esas sombras que parecen seguirme donde quiera que voy. ¿Y tú? ¿Has trabajado en lugares donde sentías que algo no humano te observaba? ¿Te ha pasado que nadie te cree cuando cuentas algo que viste con tus propios ojos? No estás solo. Aquí, en dentro de mi propia mente, creemos que hay historias que necesitan ser contadas, porque si nadie las escucha, es como si nunca hubieran existido. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos en la próxima historia.